eso se paga mucho dinero. Pero ahora les mostraré que existen tecnologías y maneras de hacerlo que es mucho más barato y es accesible a todo el mundo, ¿vale? O a la mayoría de la gente. Si les parece, empezamos. Sí, sí, doctor. Venga, pues voy a presentar, a ver. A ver. A ver, un ratito. Esto de aquí, compartir. Espero que estén viendo. ¿Están viendo la presentación? Sí. ¿Ven el puntero? ¿Una luz roja? Sí, sí, yo sí la veo. Estupendo, muy bien. Pues venga, vamos a empezar. Esto, a los que acaban de llegar, esta presentación la pasaré a PDF y la trasladaré, la colgaré en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿vale? Porque así pueden revisarla tranquilamente, trasladarme cualquier pregunta en función de la charla, etcétera. En la charla, en esta presentación, hay más información de la que yo voy a detallar, pero creo que es mejor porque así con tiempo ustedes la revisan, ¿vale? No quiero ir muy lento para lanzar ideas y lo voy a hacer todo bastante intuitivo o de la manera más intuitiva que yo sea capaz de hacerlo. Entonces, quiero comentar un poco, índice de contenidos, la bioeconomía orientada a la producción sostenible de fuentes de nutrición, en este caso del bovino, porque bioeconomía es un tema que en el grupo he visto que saltaba mucho, que la gente estaba muy interesada. He intentado adaptar la charla a este concepto. Hablaremos de agrogenómica, es decir, qué es y para qué nos sirven las aplicaciones genómicas. Hablaremos de limitaciones y necesidades para implementar las nuevas tecnologías y conclusiones. Bien. Bioeconomía y modelo actual de la industria animal. Bien, una definición de bioeconomía, ¿vale? Por ejemplo, la que pone aquí, en este librito que está bastante interesante. Aquí tienen el enlace. Bueno, pues la bioeconomía es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados para proporcionar información, productos, procesos y servicios en todos los sectores económicos, con el propósito de avanzar hacia una economía sostenible. Esto es una definición. No mejor, peor, la pueden ustedes matizar. Pero aquí lo importante es cómo y para qué. Cómo es el uso y conservación de recursos biológicos mediante ciencia, tecnología e innovación y aplicando un modelo de sostenibilidad. ¿Y el para qué? Vamos a discutir un poquito esto. ¿Para qué ese modelo de sostenibilidad? Bueno, pues para obtener fuentes de nutrición humana y animal. Eso está clarísimo, ¿vale? Es en lo que estamos discutiendo, en lo que estamos trabajando ahora. ¿Y cómo alcanzamos este modelo sostenible? En primer lugar, mediante el uso y conservación de los recursos biológicos. Aquí importante siempre este concepto de variabilidad genética. Este uso y conservación de recursos biológicos consiste en la mejora o adaptación de activos biológicos, ¿vale? Mediante este uso de variabilidad genética, mediante la selección en los programas de mejora de una manera inteligente, ¿vale? Para no reducir esta variabilidad genética. Porque la endogamia frena la mejora y además puede acabar con las poblaciones. Vamos a dar un ejemplo luego. Mediante herramientas, otro cómo, mediante herramientas, el desarrollo y aplicación de herramientas. Las herramientas básicamente comienzan a forjarse mediante la adquisición de conocimiento, lo que es la ciencia base, ciencia y tecnología base, generalmente desarrollada en universidades, centros de investigación y en algunas empresas, solo unas pocas empresas están metidas en I+D, nosotros estamos incluidos en esas empresas. Y lo más importante, de cara al cliente, la aplicación novedosa y pragmática de estas herramientas, ¿vale? Es lo que se conoce generalmente como innovación. Y que fundamentalmente son las empresas las que las desarrollan y las hacen accesible a los clientes. Y un modelo socioeconómico que sea sostenible, es decir, que perdure en el tiempo con ciertas condiciones. Esas condiciones son una básica que ya hemos comentado brevemente, que es la variabilidad genética, es decir, tiene que haber un compromiso ambiental
Es explotación de razas y especies locales y protección de la biodiversidad de estas razas locales. Porque si no, nos quedamos sin variabilidad para mejora genética. Y tiene que ser rentable. Es decir, tiene que ser accesible a todo el mundo. Si uno no puede acceder un ganadero no puede acceder a la secuenciación genómica, por hablar de una de las metodologías. Es demasiado cara. Pero vamos a ver ahora otras alternativas. Un ejemplo, ¿no?, del paradigma a evitar. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Pues, por ejemplo, el modelo de la vaca Holstein, la vaca lechera. Esto es un estudio de hace año y medio aproximadamente, donde aquí se ve cómo se ha ido seleccionando desde 1960 hasta la actualidad. Se ve cómo la producción de leche por individuo ha ido creciendo. Se ha mantenido, porque se ha seleccionado así, la concentración, el porcentaje de grasa y de proteína por kilo de leche. Sin embargo, el modelo de selección ha sido tan intenso y tan poco cuidadoso en el mantenimiento de la diversidad que el tamaño poblacional efectivo se ha reducido brutalmente, ¿vale? Incrementando la endogamia. Estos son generaciones. En el pasado, hace 100 generaciones, podemos ver que había un tamaño poblacional efectivo, luego explicaré qué significa esto, elevado, de unos 600 individuos, y ahora el valor que este estudio, el valor que estiman es un tamaño poblacional efectivo de unos 43 a 66 individuos estimados a partir de 1 millón de individuos en Norteamérica. ¿Qué han hecho? Han cogido 1 millón de individuos en Norteamérica y lo que ven es que la variabilidad genética de 1 millón de individuos corresponde a la misma variabilidad de 43 a 66. Si uno tiene en cuenta el modelo de selección típico en bovino, esto quiere decir que alrededor de 9 a 11 sementales son los padres de este millón de individuos. Están todos emparentados. Consecuencias. La depresión por endogamia se traduce en un aumento de partos de fetos muertos, reducción de la fertilidad, disminución de la vida productiva lechera, menor supervivencia, menor resistencia a enfermedades, etc. Los productores, además, tienen cada vez más problemas en encontrar reproductores sin carga genética. La raza Holstein, de hecho, se encuentra actualmente en riesgo serio de extinción si no se toman medidas en el asunto. ¿Y esto por qué se ha llegado aquí? Se ha llegado a en este caso de la Holstein, pero en muchas otras razas conocidas como universales, porque por el modelo de la industria animal actual. Hay un oligopolio de un puñado de empresas, de un grupo de empresas de genética. ¿Por qué este oligopolio? Pues porque en un principio son los que tenían capital para implementar la tecnología más vanguardista, por ejemplo, las ciencias genómicas. Se centran, esto crea un problema también porque se centran generalmente en unas pocas razas. Esas razas las seleccionan muy, muy intensamente, de manera que se convierten en las razas más productivas. Al convertirse en las razas más productivas, desplazan a las razas locales, que son menos productivas, pero están adaptadas al clima regional. Entonces, ¿qué pasa? Que las razas locales, algunas de ellas, están al borde de extinción, pero también no empiezan a estar las razas industrializadas. Por lo tanto, hay un peligro real de que al final ambas desaparezcan, tanto las razas locales o regionales como las universales, ¿vale? Como ejemplos, pues en España, la blanca cacereña del tronco ibérico, es una raza bovina del tronco ibérico, está en peligro de extinción, quedan 100 individuos censados en los centros de investigación como blanca cacereña aproximadamente, o el propio cochino ibérico, el cerdo ibérico, es una raza especial de cerdo que en los años 80 estuvo a punto de extinguirse, tuvieron que meter mano en el manejo de la raza. Entonces, ¿qué pasa a su vez con las razas universales? El problema de las razas universales, como puede ser la Holstein, por seguir con el ejemplo anterior, el problema es que no están adaptadas al medio regional, ¿vale? No son razas rústicas. Por lo tanto, el cliente requiere una inversión inicial pues, para estabularlas, ¿vale? Y para darles cuidados especiales, porque no están adaptadas
al clima regional, al clima local de otros países. Y esto tiene varias consecuencias. La población rural, ¿vale? O se endeuda en la inversión de creación de estos establos y los cuidados especiales, o deja de ser propietaria de esa infraestructura. Se crean modelos verticales, ¿vale? Una sustitución de las explotaciones ganaderas o agrícolas familiares en pro de estos oligopolios, con lo cual al final acaba desapareciendo el mundo rural. Entonces, desde el punto de vista, esto se puede atacar de diferentes maneras. Nosotros vamos a hablar de las aplicaciones genómicas en este contexto, ¿vale? Mejora de las razas locales para ayuda al mundo rural. Ahora vamos a olvidarnos de conceptos de genética, vamos a intentar hacerlo todo intuitivo. Al final uno lo que quiere es, con el paso de las generaciones, tener mayor productividad. Y productividad puede ser mayor volumen, seleccionar para grasa, para proteína, células somáticas, fertilidad, rusticidad, lo que se nos ocurra. Y aquí voy a hablar de forma un poco o lo menos técnica posible de 3 métodos. Uno que llamo ojímetro. ¿Qué es el ojímetro? A ojo del buen cubero. Es decir, uno no tiene métodos estadísticos, los desconoce e intenta hacerlo lo mejor posible, sencillamente conociendo su ganadería. ¿Vale? Seleccionando este y este, porque yo creo que son los mejores, que para eso conozco mi ganadería. Y luego hay 2 modelos estadísticos, el que se lleva usando durante los últimos 50 años, el método Bloom, calculando los valores de cría, funciona muy bien, tiene una serie de inconvenientes de los cuales vamos a hablar, y la selección genómica, que funciona muy bien, que se emplea desde hace poco y que tiene otra serie de inconvenientes, como son los costes. Y vamos a hablar de cómo podemos reducir esos costes. Vamos a hacer un juego, ¿vale? Esto es un toy example, ¿no?, que dicen los americanos. Vamos a imaginar que tenemos una población de 50 individuos. Este es su hato, ¿vale? Y cada individuo tiene un valor. Y nosotros lo que queremos es, en cada generación, seleccionar los 10 mejores individuos como progenitores de la siguiente. Los mejores individuos están coloreados en gris. Los 10 puntitos son los 10 mejores individuos. Y el resto son los 40 peores individuos. ¿Cómo los podemos seleccionar? A ojímetro, el primer método, ¿no?, que le he comentado. Al ojo del buen cubero. Bueno, pues el ganadero, como buenamente puede, observa al ganado y selecciona 10 individuos como progenitores. Y esto es un ejemplo de 10 individuos. Aquí ha seleccionado el ganadero 6 individuos que no están entre los 10 mejores, pero ha seleccionado 4 que sí están entre los 10 mejores. Es decir, el 40% de estos 10 individuos efectivamente están entre los 10 mejores, cuando lo esperado era el 20%, ¿vale? 10 de 50 es el 20%. Bueno, eso está bien. Pues aquí ha seleccionado más de lo esperado por azar. En el año 2, sin embargo, por razones que luego podemos discutir, pues ha seleccionado 2 individuos que están entre el top 10, ¿vale? En el año 3, pues ha sido más efectivo y ha seleccionado 5 de los 10. Y en el año 4 ha tenido más mala suerte y ha seleccionado 1 de los 10. Es decir, solo 1 de los 10 que ha seleccionado está realmente en el top 10. ¿Esto por qué ocurre? Esto ocurre porque el valor que uno observa, el valor que uno mide, en este caso a ojímetro, por así decirlo, ¿vale?, es decir, sin métodos estadísticos apropiados, eso se llama fenotipo, ¿vale?, el volumen de leche, la cantidad de grasa, depende de 2 factores. ¿Vale? A ese valor contribuyen 2 factores. El valor del genotipo, ¿vale?, es decir, la constitución genética del individuo, y el valor del ambiente. Y a veces el valor del ambiente es complicado separarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que sin modelos estadísticos apropiados, uno se equivoca. Y se equivoca a menudo, ¿vale? Con suerte, la tasa de error es menor de lo esperado por hacer. Luego tenemos el método 2, ya es con un método estadístico muy potente, es el famoso Bloom. Y aquí lo que quiero transmitirles es esta idea, que seguro que ustedes ya conocen.
Supongamos en el caso de estas cabras. Como tuvimos ayer el apagón, no me ha dado tiempo a cambiar alguna figura, así que les pido disculpas, pero voy a intercalar cabras con vacas y así al menos también entienden que estos métodos son aplicables a nivel, la genética es universal. Bueno, pues si este individuo tiene un valor reproductivo de 0,73 kilogramos, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las hijas de este macho de media van a producir 0,73 kilos de leche más al día que el resto de las hembras. Ese es el valor de cría. Y el valor de cría de esta hembra es 0,85. Entonces, si uno cruza estos dos individuos y obtiene, pues, por ejemplo, estos 5 cabritillos, uno lo que espera, y es lo que obtiene de media, ¿vale? La media es el valor esperado, uno lo que espera es que la descendencia sea la media de estos dos. ¿Vale? Es decir, yo espero que las hembras descendientes de este cruce pues produzcan entre 0,73 y 0,85 kilos más que la media, ¿verdad? Más entre 0,7 y 0,8 más que la media. Aquí hay un problema, y es que en realidad, igual que cuando uno tiene hijos, hay hijos que se parecen más a los padres o menos, o son más altos o más bajos. Ahí puede haber cabritillos que produzcan mucho más de lo esperado o cabritillos que produzcan mucho menos de lo esperado. Y todos son descendientes de este cruce. Entonces, claro, la gran pregunta aquí es, ¿con cuál me quedo? El método Bloom funciona muy bien y uno sí que puede seleccionar estos 10 individuos y acertar en estos 10 con una tasa de error, ¿vale? Y esta tasa de error depende de varios factores, pero el factor que nos interesa, en el que quiero centrar la charla, es el caso de la consanguineidad. Está relacionado con la endogamia de la que estábamos hablando al principio, que es la consanguinidad real versus la consanguinidad esperada. ¿Cuál es la consanguinidad entre dos hermanos completos? Es decir, este hermano y esta hermanita y esta hermanita, que descienden ambas de los mismos progenitores, uno lo que espera es que compartan el 50% de los genes. Esa es la consanguinidad. Yo lo que espero es, con mi hermano, compartir el 50% de mi genoma. ¿Vale? Entre hermanos es el 50%. El problema es que eso no es así. Eso no es así por una serie de razones que son técnicas, no voy a explicar ahora. Sin embargo, conocerlas, entenderlas y aplicar esa corrección son muy importantes para el método de selección. ¿Cómo funciona este método Bloom? ¿Cómo puedo saber yo cuál de estas 5 es la que quiero? Pues no nos queda más que evaluar. Ese es el típico caso de las pruebas de rendimiento y de progenie. Asumamos ahora que tenemos este mismo caso, pero pasamos a vaca. Yo tengo esta hembra y este macho. Y tenemos varios descendientes. Si el descendiente, varios casos. Si es una hembra, ¿cómo puedo saber yo si esta hembra está por encima o por debajo de la media de la población? Pues no me queda más remedio que dejarla que crezca, que alcance madurez sexual, cubrirla con un macho, esperar a que para y después hacerle un test de rendimiento, es decir, cuánta leche produce. ¿Vale? Es decir, yo he esperado pues aproximadamente unos 30 meses. ¿Vale? ¿Y si es un macho? O sea, si este individuo es un macho, ¿cómo sé yo que su descendencia va a producir mucha leche? Pues este macho, bueno, aquí hay que esperar, disculpen, 30 meses. Ah, no, correcto, son 30 meses. En el caso de este macho, ¿qué habría que hacer? Pues habría que esperar a que el macho crezca. Aproximadamente a los 12 meses se puede extraer semen e inseminar, si uno tiene acceso a esa tecnología, inseminar varias hembras. Las hembras tienen que quedar preñadas, pasar el embarazo, parir. Las hijas de este individuo tienen que quedar preñadas de nuevo, parir y después de parir empezarán a producir leche. Y yo tengo que esperar unos 40 meses para poder evaluar las hijas que descienden de este macho.
¿vale? Entonces, aquí este programa funciona muy bien, estadísticamente es muy potente, pero el coste de oportunidad aquí es enorme, porque uno tiene que mantener muchos individuos o descartar muchos individuos que no puede mantener y potencialmente está descartando los mejores individuos. Pasemos al siguiente caso. ¿Cuál es intuitivamente la selección genómica? ¿Y si pudiéramos identificar los mejores individuos nada más nacer? Ahora vamos a coger todos estos descendientes de todas las familias de su hato, ¿vale? Están representadas aquí, en este grupo de cabritillos. Y aquí lo que he representado con esta cadenita de ADN en verde son aquellos individuos que genéticamente son buenos para el propósito que usted busca. Son los mejores. Y los que tienen esta cadena en rojo son los peores para el propósito que usted busca. Si nosotros pudiéramos identificar los mejores individuos nada más nacer, podríamos descartarlos antes. ¿Cómo funcionaría esto? Uno empieza con una población de referencia. Nosotros tenemos una serie de progenitores para los cuales conocemos los valores productivos, por ejemplo, leche. Genotipo 1, 2, 3, 4, 5. El genotipo no es más que la constitución genética de un individuo, ¿vale? Entonces, asumamos, aunque sea un concepto a lo mejor para algunos abstracto, pero asumamos que tenemos una serie de genotipos y podemos asociar un genotipo a un valor fenotípico, a una producción de leche. Nosotros podemos hacer un modelo estadístico que lo que nos permite es la siguiente generación, esto es descendiente de una serie de cruces, si yo tengo el genotipo, extraigo el ADN, nada más nacer el becerro, extraigo el ADN y yo automáticamente predigo cuál va a ser el valor productivo, el valor de cría de ese individuo. De manera que lo puedo descartar. Por ejemplo, si este becerro genotipo 6, que corresponde a este genotipo de aquí, pues puedo decir, bueno, el genotipo 6 corresponde a poca productividad de leche, por lo tanto, lo descarto. Sin embargo, el genotipo 7 corresponde a mucha productividad de leche, por lo tanto, este me lo quedo. Esa es la idea fundamental. Vamos a ver esto un poco en números. Esto es un ejemplo real en el caso de la cabra murciano-granadina, una cabra, una raza muy, muy querida aquí en España porque es muy rústica y se adapta a ambientes muy secanos. Como sabrán seguramente la mayoría, generalmente los animales se evalúan por índices de selección, es decir, lo que se hace es evaluar varios caracteres, por ejemplo, en este caso, volumen de leche, materia grasa y cantidad de proteína en la leche, y se hace una media ponderada de esos valores. Además, si nosotros metemos un valor económico, también podemos saber cuánto dinero de más me va a dar el individuo que he seleccionado en comparación a la media y traducirlo en ingresos. ¿Cómo funciona esto? Pues esta es una fórmula real de extracto quesero, que se llama. ¿Cómo funciona el extracto quesero? Uno lo que hace es evalúa cuántos kilos de leche produce una hembra durante 200 días, ¿vale? El periodo productivo. Y luego lo que hace es multiplicar estos dos factores por la suma de materia grasa y proteínas, esto te da un numerito, y este numerito se multiplica por 3,3311 euros. ¿Vale? Esto me va a dar, si yo multiplico estos valores, me va a dar el rendimiento económico de esa hembra en un año. Si yo tengo un hato de 1000 individuos, de 1000 hembras, entonces yo tendré el rendimiento económico de mi hato al año. ¿Cómo sería? Vamos a poner un ejemplo. Asumamos que todas las cabras dan 2,4 kilos de leche al día, con una media de 0,055 miligramos de grasa, 0,033 miligramos de proteína por kilo, por 200 días, y este numerito lo multiplico por 7,331. Es decir, un hato de 1000 individuos que me produzcan
2,4 kilos al día con estas cantidades de grasa, me van a dar 320.000 euros al año. ¿Vale? Y aquí lo que hacemos es comparar los 3 métodos que les he explicado antes. Sin selección o a ojímetro, es decir, con fluctuaciones en realidad alrededor de lo esperado por azar. A veces uno gana más, a veces uno gana menos. El método Blood, que es el método estadístico en el que se tiene que hacer un test de rendimiento, pero tiene un coste asociado de un coste de oportunidad, de mantenimiento y o pérdida de los mejores individuos. Y el método de selección genómica. Entonces, esta figura me gusta porque se ilustra muy bien las diferencias entre no aplicar ningún método estadístico, aplicar un método estadístico tradicional, sin genómica, y aplicando la selección genómica. Entonces, ¿de dónde viene esta mejora? Eso es un poco la idea que me gustaría que quedara. Porque hay una mayor precisión en la selección de los individuos y además hay un ahorro en el coste de oportunidad. Y eso incurre en una mayor ganancia para el granjero. Entonces, eso es, digamos, la selección genómica es lo que más impacto visual suele tener para los ganaderos porque se transforma en rendimiento económico. Pero me gustaría explicarles de la manera más sencilla posible otras aplicaciones. ¿Vale? Estas aplicaciones a lo mejor son más difíciles de entender, pero me las preguntan luego o luego me pueden mandar email por privado, etcétera, ¿vale? Como ustedes quieran. Antes hemos hablado del valor de consanguinidad real. ¿Vale? Esto, aquí lo que hemos hecho es una simulación. ¿Vale? Hemos simulado un hato con varias familias. Entonces, estos son individuos, por ejemplo, este valor de 0,5 corresponde a individuos que en teoría ustedes tienen registrado, los granjeros tendrían registrado como hermanos, descendientes del mismo padre y de la misma hembra, ¿vale? Para diferentes familias. Y este es el valor esperado, es decir, todos los hermanos completos, el valor es de 0,5. Nosotros podemos estimar cuál es el valor real de consanguinidad, porque como les he dicho, uno puede esperar un valor de consanguinidad de 0,5, compartir la mitad de los genes con mi hermano o con mi hermana, pero en realidad eso no es así. Va a haber fluctuaciones. Fluctuaciones tan grandes como esta, que el valor real sea pues alrededor de 0,25 o hasta 0,9. Es decir, uno puede parecerse genéticamente mucho más a su hermano o mucho menos a su hermano de lo esperado. Y eso es muy, muy importante a la hora de hacer selección genómica y a la hora de manejar el hato. Y aquí damos un ejemplo. Supongamos que yo cruzo un macho, esto es una representación de un árbol genealógico típico, donde aquí cruzamos un macho, que es el cuadrado, que tiene un número de identificación 44. Y este macho lo cruzamos con cuatro hembras, la hembra 43, la hembra 95, la hembra 100 y la hembra 104. Y tenemos varios hermanos. Estos individuos son todos hermanos completos, porque descienden de la misma hembra y del mismo macho. Igual, es decir, tenemos 4 familias aquí. ¿Aquí qué estamos haciendo en esta tablita? Aquí lo que comparamos es el valor de consanguinidad real, esta columnita de aquí, la G, con el valor de consanguinidad esperado, la A. ¿Entre qué individuos? Pues, por ejemplo, el individuo 974 y 766. 766 es este individuo de aquí y 974 es este individuo de aquí. Es decir, son medio hermanos. ¿Y esto es lo que espero? El valor esperado es 0,25. Yo espero que los medio hermanos compartan el 25% de sus genes. Sin embargo, esta pareja concretamente comparte el 50% de los genes. Es decir, comparte más. Son, de hecho, tan parecidos como si fueran hermanos completos. Aquí en verde he seleccionado otro ejemplo de medio hermanos, es decir, que uno espera que compartan el 25% de los genes, pero en realidad comparten menos, comparten solo el 16% de los genes. ¿Esto por qué es importante?
Esto es importante porque, siguiendo ahora, enlazando con el ejemplo que algunos han oído, que le estaba explicando a don Óscar, imaginemos que uno tiene que seleccionar entre una serie de individuos y que todos son igual de buenos, en teoría. ¿Cuál elegiría para reproductor, un nuevo individuo reproductor para su hato? Pues aquel que maximice la distancia genética entre individuos, es decir, aquel que minimice la consanguinidad. Yo elegiría aquellos cuya consanguinidad real es menor de la esperada. ¿Vale? Esta es la idea fundamental. ¿Por qué es importante? Porque si nosotros, esto es una simulación para selección genómica en cerdo ibérico, en montanera. En España, el cerdo ibérico, hay un momento en que el cochino se deja en la dehesa, son campos de encinas y de alcornoques, para que coma acorns. ¿Cómo se llama en español? Que se me ha olvidado. La fruta de la encina. Se me ha olvidado el nombre en español. Acorn en inglés. Entonces, aquí uno puede ver que el método tradicional, es decir, mediante métodos estadísticos. ¿Perdón? Bellota, bellota. Bellota. Gracias. No sé quién ha sido, pero muchas gracias. Bellota. Entonces comen bellota en el campo. Bellota y forraje. Entonces, este es el método, esto sería el incremento, cuánto engordarían generación tras generación si uno aplica un método de selección tradicional, estadístico, pero sin aplicación, sin conocimiento de la genómica, y este sería mediante selección genómica. En los dos hay incremento, tenemos más incremento en la selección genómica, pero aquí viene lo importante. Como yo sé cuál es el coeficiente de consanguinidad real, yo puedo controlar los cruces de manera que maximice la biodiversidad. Y esto es lo que tenemos aquí en la escala. Esta escala se llama tamaño poblacional. Esto da igual, pero aquí la idea fundamental es que esto equivale a un tamaño poblacional que, como se aumentara, ¿vale? Y aquí se alcanza un límite. En el caso de la selección genómica, yo estoy cruzando individuos que sé exactamente cómo son genómicamente y maximizo la biodiversidad, ¿vale? Esto equivale a maximizar la biodiversidad. Sin embargo, si no conozco el contenido genómico de los individuos aplicando el método estadístico BLUP, al final la biodiversidad desciende, ¿vale? Con los efectos que hemos comentado antes, los problemas asociados. Quiero comentar un último caso, porque esto hay ya varios clientes que nos han pedido que les hagamos esto, y la verdad es que es bastante interesante en algunos ejemplos. Esto es también una simulación que hemos hecho para un cliente. Entonces, este cliente nos propone lo siguiente. Nosotros tenemos 5 razas de 5 especies que pueden ser clasificadas en carrera o de leche. Y estas razas sabemos que son diferentes, pero a mí lo que me gustaría saber es si yo soy capaz de identificar aquellos individuos que pertenecen a una raza y además poder estimar para cada individuo qué porcentaje de su genoma es de esa raza y qué porcentaje del genoma es de otra raza. Si prestan atención ahora a este recuadro de aquí, aquí vemos estas 5 razas que hemos llamado Milk 1, Milk 2, Racing 1, Racing 2, Testing. Y aquí se puede ver que aquí hay 50 individuos por grupo, por raza. Hemos cogido 50 individuos por raza y lo que vemos es que efectivamente podemos identificar estos individuos, asignarlos a una raza y ver que estos que en teoría, en realidad, provienen de un mix, de una mezcla de razas, pertenecen a otro grupo. Y no solo eso, podemos estimar, este gráfico parece complejo, pero nos está diciendo varias cosas. Aquí tenemos un bloque que tiene este color verde, que son los 50 individuos, cada barra es un individuo, los 50 individuos de una raza, Racing, por ejemplo, Racing 1, 50 individuos de otra raza, Racing 2, los 50 individuos de otra, 50 individuos de otra, 50 individuos de otra. Es decir, los puedo clasificar bien.
Pero aparte verán que en cada barra, en algunos casos hay una barrita o un porcentaje, esto es porcentaje, que lo que indica es porcentaje del genoma que en realidad pertenece a otra raza. Y aquí podemos ver cómo el grupo de mezclado, mixen, tiene altos porcentajes de las razas originales. Es decir, nosotros al final la idea es que podemos identificar, asignar individuos a diferentes razas, a diferentes troncos, a diferentes linajes y además, si me dan ese individuo, puedo estimar el porcentaje de ancestralidad, es decir, qué porcentaje de su genoma pertenece a cada una de las razas. ¿Qué limitaciones y necesidades nos encontramos a día de hoy? Voy a mencionar unas pocas. El primer lugar es el alto coste. El problema de la biotecnología es que la biotecnología más vanguardista es cara. ¿Cara qué significa? Estos son precios aproximados en el mercado europeo. ¿Cómo podemos nosotros conocer el genotipo de los individuos, la constitución genética de los individuos? Pues uno lo que puede hacer es secuenciar el genoma completo de los individuos, es decir, conocer toda la constitución genómica, desde la primera posición nucleotídica hasta la última. Eso puede costar entre 400 y 800 euros por individuo y eso no es asequible. Esto no se le puede pedir a un ranchero, a un vaquero, es que no se le puede, está fuera. Esto solamente se lo pueden permitir las universidades, centros de investigación, etc. Luego hay otras plataformas que son los chips de SNPs de ADN. Los SNPs lo que hacen es, una vez identificadas las variaciones genéticas entre individuos, lo que hacemos es poner estas variaciones, unas plataformas que se llaman estos chips, y lo que hacemos es, en lugar de conocer el genotipo de todo el genoma, conocer toda la constitución genética de un individuo, sencillamente conocemos la constitución genética de varios miles de posiciones, entre 50.000 y 70.000 posiciones del genoma. Esto es un poco complejo, pero aquí la idea fundamental es que yo puedo aplicar una selección gastándome en lugar de 400 u 800 euros, yo lo que puedo hacer es gastarme 400 o 100 euros. El euro está aproximadamente al valor del dólar americano, para que se hagan una idea. Aquellos que no están acostumbrados a manejar euro. Entonces, se puede sustituir esto por dólar americano. Luego uno puede hacer los servicios genéticos básicos, que seguramente algunos de ustedes, o muchos de ustedes, algunos de ustedes sé que están utilizando la tecnología de los chips de SNPs o los arrays, y otros es posible que estén utilizando servicios genéticos básicos, tecnología que existe hace más de 30 años, que se utiliza fundamentalmente para parentesco o filiación, es decir, estar seguro de que este individuo es el padre del becerro, por ejemplo, o genotipar para genes mendelianos, es decir, quiero saber si es portador de un gen concreto o de un par de genes concretos que puedan ser responsables pues, de la capa. Si uno trabaja con caballos, pues de la capa de color, que puede ser responsable un gen recesivo de una enfermedad, etc. ¿Vale? Claro, idealmente, uno lo que querría es tener por este coste todos los servicios posibles que dan la tecnología más vanguardista. Y eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es identificar aquellas posiciones del genoma que maximizan la información que es necesaria para su programa genético, de manera que hacemos genotipado desde parentesco, genes mendelianos, cálculos de inbreeding, cálculos de selección genómica, introgresión, foreign breeds, administer, lo que he comentado antes, y una serie de servicios al precio de la tecnología que lleva ya 30 años. Es decir, nos estamos avanzando 15 años o 20 años en el futuro. Lo que queremos hacer es de la selección genómica y de las aplicaciones genómicas una commodity que sea accesible a todo el mundo. El problema, otro de los problemas que hay,
y que es difícil de solventar, porque la mayoría de los proveedores no lo ofrecen, es la falta de conocimiento por parte del proveedor, no de conocimiento tecnológico, sino de conocimiento de aplicación. Existen muchos proveedores que le van a ofrecer secuenciación genómica o genotipado por los arrays. Muchos. De hecho, nosotros utilizamos esos proveedores. Nosotros no genotipamos arrays o secuenciación y si hay clientes que nos lo piden, los subcontratamos. El problema es que cuando usted contrate a un proveedor de genotipado, le va a dar una base de datos, una serie de archivos electrónicos. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, el problema que nos encontramos nosotros es que los clientes que nos dicen, Miguel, es que nos dan esto, pero es que no sabemos qué hacer con esto. ¿Yo para qué quiero esto? ¿Yo para qué me he gastado 40 euros, 40 dólares en genotipar por individuo si no sé cómo interpretar esta información? Si no puedo darle un seguimiento, si no puedo integrar la información de hace años a la información que hay ahora. Es un problema importante, porque el proveedor en muchas ocasiones no se la ofrece porque no tiene el conocimiento. Su business, su negocio no es ese. Su negocio sencillamente es comprar la tecnología para ofrecerle estos archivos electrónicos. Otro problema, que es el más importante en realidad, es el del fenotipado. El problema es que a menudo el cliente no dispone de un sistema de fenotipado fiable. Si el cliente no evalúa sus animales, no les da un valor. Nosotros no le damos el valor fenotípico. Nosotros no medimos la cantidad de leche, no medimos la grasa, no medimos cualquier carácter que usted esté interesado. Eso lo tiene que medir el cliente. Y esa medición tiene que ser sistemática, tiene que ser fiable y a menudo hay una falta o bien de compromiso, porque el cliente no entiende lo importante que es el fenotipado, o porque no hay recursos. No hay recursos suficientes para poder fenotipar de forma sistemática y adecuada. Si no hay fenotipo, no hay magia. Es imposible. Aquí les he hecho una tabla de limitaciones y necesidades. No voy a describir esta tabla, más que un par de nociones aquí. A menudo nosotros nos encontramos con problemas de acreditación, sobre todo en Europa. Yo desconozco en las Américas en general cómo está el tema de las regulaciones, pero a menudo uno necesita acreditaciones de calidad dadas por la administración para poder ofrecer una serie de servicios. Y eso a menudo es un problema, porque a veces los servicios son tan novedosos que ni siquiera existe una acreditación para ese servicio. Un ejemplo, en España existe el reconocimiento el centro reconocido de mejora genética, el centro reconocido de genética, pero no existe un centro reconocido de selección genómica. No existe. Y otra limitación que es importante es el término genética. El término genética en general es un término que el cliente lo entiende de una forma, y es normal, el cliente no tiene por qué saber de genética, pero es un concepto muy amplio y generalmente asociado, tiene una connotación negativa. Se suele pensar en transgénesis, este tipo de concepto, y a menudo echa para atrás, ¿no? Como hacemos aquí en España. Como les digo, pueden revisar tranquilamente luego la presentación que se las pasaré. Entonces, en conclusión, y así muy rápidamente, para pasar a turnos de pregunta, nosotros desde la empresa, y estoy seguro que algunos de ustedes han intentado implementar esta tecnología, pero o no han obtenido los resultados o no los entienden o les mandan resultados pero no se los interpretan o sencillamente les resultan muy caros. Nosotros lo que hacemos es poner al alcance de la mano de pequeños y medianos empresarios la biotecnología más vanguardista, ¿vale? Para explotar las poblaciones naturales de la manera que pueda respetar la biodiversidad, medio ambiente y sobre todo que sea rentable. Y la idea es esa democratización de estos métodos genómicos que hagan compatibles los modelos de selección con esos modelos socioeconómicos. Existe evidentemente una serie de barreras que hemos comentado, barreras de
comunicación a menudo entre cliente y proveedor, barreras de conceptos que tienen connotación negativa, como la genética, es un concepto que aún no está bien asumido por el cliente, y todo esto a veces, y los precios. Entonces, hasta que no venga una empresa como nosotros, que es lo que tratamos de dar a conocer ahora, que dé a conocer una tecnología, una serie de métodos que abaraten la biotecnología más vanguardista, no va a haber una entrada disruptiva en el mercado. Y por lo tanto es necesaria una colaboración entre clientes, también empresas, diferentes empresas, grupos de investigación, etc. Estamos en ello y cada vez podemos obtener mejores resultados a precios más baratos. Si le interesa más el tema y quiere saber más, por supuesto, estoy a su entera disposición. Y con esto yo creo que es suficiente. Voy a dejar de compartir, si les parece bien, y yo pasaría a turno de preguntas. Muchas gracias, doctor. Compañeros, está abierta la tribuna ahora sí para las preguntas. Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha? Perfectamente. Ok. Buenos días, Román. Buenos días a todos. Buenos días, Oscar. Una pregunta, ¿algún día esta genómica o estos estudios genómicos se enfocarán más a lo que es fertilidad de la raza, del individuo o del animal? Sí, por supuesto. Ya se está aplicando, por supuesto. Sí. Aquí, ¿qué es lo importante? Para la fertilidad, uno tiene que tener lo que comentaba, el fenotipado, es decir, ¿cómo evalúo yo la fertilidad de un individuo? Pues, por ejemplo, la probabilidad de que nazcan individuos muertos o, por ejemplo, el caso del cochino ibérico, un tema con el que trabajamos, el número de lechones, ¿no? Pues, por ejemplo, uno tiene que tener bien controlado, bien asignado los valores y entonces nosotros trabajamos con los genotipos. Entonces, la respuesta es sí y de hecho ya se está haciendo. Es uno de los principales rasgos de interés. Doctor Miguel, mire, en función de, bueno, no sé si era una pregunta, pero es en función como que contextualizar un poquito esto. Para nosotros, por ejemplo, la fertilidad como que es el rango más importante, pero es ver el individuo como el todo, ¿no? El vínculo del ambiente, el mismo individuo, la nutrición y todos la salud, la sanidad. Y sin embargo, nos hemos dado cuenta que cuando se trabaja perfectamente con un animal bien diseñado, en función del biotipo del ambiente, la fertilidad se incrementa de forma exponencial. Entonces, una cosa sería así, la fijación genética por predisposición de los animales per se a reproducirse, y la otra es tener condiciones para mejor condición de fertilidad. O sea, es el vínculo ambiente-animal con respecto al vínculo reproducirse por reproducirse. Caso graso que la producción animal moderna obliga a los animales a reproducirse. Y nosotros estamos como vinculándonos a que los animales se reproduzcan porque se tienen que reproducir de forma natural. Aquí ha mencionado, Oscar, dos factores, que es el factor ambiental y el factor genético, que es la formulita que había, que es el fenotipo, es decir, la fertilidad que va a mostrar un individuo, una hembra, va a depender del genotipo y del ambiente. El ambiente, que es pues las condiciones de manejo del propio ganadero. Nosotros podemos estimar ese ambiente, eso se puede estimar fácilmente. Y luego está la parte genética. La parte genética en la fertilidad, por ejemplo, hay varios factores típicos. Uno es la capacidad pues, para reproducirse, como usted ha dicho. Otro es lo que se conoce como el efecto materno, es decir, el cuidado que ofrece la madre a los individuos, a los descendientes.
Se pueden estimar todas estas cosas de forma bastante eficiente. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? No sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, Álvaro. ¿Cómo están? Una pregunta en ese caso, como bien dices, son estimaciones, ¿ok? No necesariamente va a pasar así, puede por X o Y circunstancia modificarse un poco esa respuesta. Entonces, eso es importante tal vez darlo a entender un poco más a los ganaderos, porque a veces los ganaderos, por desgracia, creen que cuando se hace la estimación, el animal tiene que comportarse exactamente igual como se está diciendo, y después cuando van al campo, de repente hay variaciones en esa respuesta. Sí, pues mire, muy bien anotado. A veces es algo que no se entiende. Una estimación es un valor esperado, ¿vale? Y uno acertará o no acertará. Generalmente, cuando uno piensa en no acierta, siempre piensa en la connotación negativa, es decir, es peor de lo que esperabas. Pero cuando uno no acierta puede ser mejor de lo esperado o peor de lo esperado. Entonces, la estimación, el valor esperado es siempre una media. Entonces, lo que uno se tiene que fijar no es en el valor de un individuo, sino en las tendencias y en los niveles de confianza. Es decir, a lo mejor uno se equivoca en un grado de error en un individuo a la alza o a la baja, pero lo importante es la tendencia de la población. Hay muchas razones por las cuales la estima puede ir un poquito arriba o un poquito abajo, pero la tendencia siempre tiene que ser la correcta. Y otro punto importante es que a medida que pasan las generaciones tenemos más datos y el modelo se hace más preciso. No sé si he satisfecho la pregunta, su duda. Sí, perfecto. Gracias. Doctor, la doctora Inés Burrola nos hace esta pregunta por el chat. ¿Qué nos puede comentar sobre la genómica que realiza el laboratorio Biogen de las 16 indicadores económicos que arroja su genómica como BW, CED, CEM, HPR, Milk, RFL y State? A ver, los indicadores me imagino que se refiere a los índices de selección, me imagino. Para responder apropiadamente tendría que ver a qué se refiere exactamente con qué pienso de esos índices. A ver, los índices que a lo mejor se utilicen para una raza concreta, que no sé qué índice usará ahora o qué raza se está pensando la doctora, pueden ser índices no apropiados para la raza que usted esté trabajando. ¿Qué son estos índices? ¿Qué hace Biogen como cualquier cosa? Peso, nacimiento, circunferencia escrotal, leche, estabilidad. Pues, por ejemplo, ese índice, si son solo estos 3 o 4 factores, ¿eso cómo funciona? Pues se estima el valor, son 16, y de esos 16 se hace una estimación del valor productivo de ese individuo. Es decir, uno lo que hace es estimo para cada individuo el valor de cría independientemente y le asigno un peso. Es decir, hago una media ponderada de todos esos factores. Es parecido al ejemplo que he dado del extracto lechero. Y si esos factores son apropiados o menos apropiados, al final eso depende del cliente. A lo mejor Biogen hace ese tipo de índice, pero a un cliente concreto no le interesa porque está trabajando con otra raza. O hay ciertos rasgos incluidos en el índice que no le interesan. Eso se los califica del 1 al 10. No entiendo bien la pregunta, pero aquí hay una cosa que sí que quiero recalcar, y es, este es el modelo que Biogen califica del 1 al 10. No puedo responder esa pregunta. Tendría que mirar exactamente a qué se refiere y ver cómo lo califica. Y entonces yo estoy encantado de que me diga, que me pase los datos o que me diga, o me pase un enlace o lo que sea, y yo le doy una opinión si quiere al respecto.
No, no se preocupe, no se preocupe. Pero aquí una idea también que quiero transmitir es que las grandes empresas de genética, como manejan las razas universales, crean su propio índice. Es decir, aunque al cliente no le... El cliente está forzado a aceptar el índice, porque también está forzado a usar esa raza. Si uno usa la Holstein para la producción lechera, yo no me puedo cambiar, no puedo usar otro índice más que el que me da la inseminadora, que el que me da la empresa de genética. No puedo usar otro. Porque es que además los sementales pertenecen a la empresa de genética. Es el modelo de integración vertical que les he comentado antes, ese modelo de oligopolio, que lo que no está controlado, al menos en muchas razas, son las razas locales, regionales, que están empezando ahora a utilizarse porque son más rústicas y se están promoviendo en muchas zonas. Por ejemplo, en toda la Unión Europea se está promoviendo este tipo de razas. Espero haberle respondido más o menos bien, doctora. Me puede contactar por privado si no está satisfecha con la respuesta y lo intento averiguar. Óscar, estás en mute. Ahí está. Con respecto a la metodología del ojímetro, que es la que manejamos mucho nosotros, fíjate, porque, por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, la correlación que existe en la calidad y la cualidad del fenotipo de la estructura de los testículos con respecto a la ubre. Cuando hereda el toro. Esto es importante por eso, porque manejamos pastizales, porque si no tiene una buena conformación el pezón, en nuestros pasos altos lastiman mucho la ubre, ¿no? Y nos hemos dado cuenta cuando el toro no tiene buena conformación testicular, o los tiene de forma irregulares, o los tiene con la cabeza deforme y toda esa parte, genera en las hembras, en sus hijas, genera pezones irregulares, mal conformados. Pues ¿no? mire, eso no lo sabía, muy interesante. Sí, y es parte, por ejemplo, de este modelo de Bosma y de Sietzman, ¿no? De observar los genotipos, más bien los fenotipos y correlacionados con el ambiente. Inclusive hay una medición de un ángulo en la caída de la grupa para mejorar el parto, ¿no? Y es lógico, porque no es lo mismo que se abra de forma paralela que se forma de forma inclinada cuando se abre el canal de parto, porque casi va predispuesto hacia abajo el feto, ¿no? Entonces, estas acciones evolutivas en nuestros modelos nosotros las tratamos de fijar para tener mejor rendimiento en pastizal. Prácticamente no hay estudios fuertes de este tipo en animales especialistas en pasto, que creo que es la gran diferencia que estamos buscando nosotros. O sea, lo que sería, por ejemplo, no sé, un símil, ¿no? De este cerdo bellotero, ¿no? A pesar de que tengamos cerdos belloteros en América, algunas especies no comen bellotas y no se expresan igual. Ha mencionado un tema muy importante que se llama correlación genética. Que es lo que ha comentado. Yo no sabía que existía correlación genética entre la forma del testículo y la forma de la ubre. Una correlación genética muy típica es cuando uno selecciona para mayor tamaño al nacimiento de la progenie, tiene un problema que tiene que seleccionar también, por ejemplo, para el tamaño de la vagina y del útero. Si uno no tiene cuidado, lo que ocurre es que puede matar a las madres. Entonces, hay maneras de romper esa correlación. Antes estaba hablando, creo que se llamaba Álvaro, ¿verdad? Espera, se me ha ido el santo del cielo. Era exacto, de la precisión. Claro, cuando uno tiene factores, no todos, es que no es fácil, cuando uno tiene factores que correlacionan, uno a lo mejor está seleccionando un factor que es beneficioso
para la productividad, pero correlaciona con un factor negativo. Hasta que no se rompa esa correlación, no va a avanzar a la velocidad que uno espera. Sí, efectivamente. Entonces, son temas que efectivamente son importantes y que todo eso se tiene en cuenta en los sistemas de selección. Gracias, doctor. ¿Otra pregunta, compañeros? Tal vez no una pregunta, pero sí voy a hacer un comentario con eso que dijiste de último. En Venezuela hay una raza que se llama Carora, que es de producción de leche. Y ellos estaban evaluando para buscar mayor producción y esa era la más grande era también. Y empezó a salirse de los patrones, ¿no? Que se querían de la raza. Entonces empezaron a ver vacas de 550 kilos y más de peso, que son muy difíciles de mantener en el trópico. Entonces ahora están relacionando producción de leche por cada 100 kilogramos de peso. Entonces, de repente la vaca produce menos leche, pero en la correlación entre peso por cada 100 kilos, la producción de leche, han encontrado individuos que son mucho mejores, que de repente antes eran de la mitad de la evaluación, o sea, el rango de evaluación estaban en la mitad de ese rango, y ahora pasan a ser los primeros, y los que están de primero pasaron a ser hasta de últimos, porque son animales extremadamente grandes que se salen del lugar. Sí, muy interesante, claro, sí, sí. Acá, doctor, en nosotros en México, se está empezando a trabajar con las razas de origen ibérico, pero las originarias para nosotros son el modelo de criollismo, ¿no? De criollas, y estas razas son muy típicas: Romo Sinuano, CLT, Caroras, Caracut, y no son más que animales que vinieron de la colonia y que por algunas razones o accidentes geográficos pues quedaron aisladas, y hay ciertas purezas y ciertos manejos que se han hecho y termina para nosotros siendo como, sin una salvación, como una bendición, porque son animales que llevan 500 años de selección. Claro. Y ahí sí, como en función de su expertise, como si no nos pudiera desmitificar el concepto de selección por adaptación a evolución, ¿no? Y es donde es una selección, la teoría de la evolución de Darwin, la teoría de la evolución de las especies por selección natural, viene precisamente de la selección artificial. Y uno trae una ganadería pues, de España a México, por decirlo así, y el hombre selecciona aquellos individuos que son capaces de adaptarse. Eso es lo que yo cuando habla de selección por adaptación, yo me refiero a eso. Es decir, uno selecciona aquellos individuos al final que son más rústicos, que son capaces de sobrevivir a las condiciones de poco cuidado por parte del ganadero, no necesitan estar ensaulados, son resistentes, efectivamente, y esa es la tendencia hoy en día. De hecho, que hay algunas administraciones, como en el caso de la Unión Europea, se están incentivando. Sí, y ¿sabe por qué? Porque aquí corremos mucho el error, bueno, no sé si es error, pero yo sí siento que es una mala práctica confundir con el concepto aclimatación. Correcto, No, sí. te traes el animal de un territorio a otro territorio de diferente ambiente y las grandes desgracias. Y entonces sí sería importante que comprendiéramos esos tres conceptos: aclimatación, selección y adaptación, ¿no? La aclimatación, ahí está muy bien traído. Además, recuerdo que ustedes discutieron esto en el chat una vez y lo explicó no sé quién, tal vez usted o... Muy bien. La aclimatación, ¿vale?, que es temporal, al final es el resultado fenotípico en función del ambiente. Es decir, la aclimatación es, si uno piensa en la fórmula fenotipo igual a genotipo más ambiente, la aclimatación entra dentro del valor del ambiente. Entonces, existen métodos estadísticos para poder decir, todo esto es ambiental. Aclimatación, por ejemplo,
o en la conversión, lo que fuera, todo esto es ambiental y esto es genético. Esta es la contribución genética. Eso es lo que nos permite. La contribución genética, al final, es la famosa heredabilidad, ¿no? Sí. Y sí, porque sabe que nosotros, por ejemplo, una solución de inbreeding era eso, fijar un poquito esa heredabilidad con respecto al ambiente de los animales superiores en función de que tienen mejores cualidades reproductivas o de biotipo, porque están viviendo en un estadio tranquilo, o sea, no sufren estrés ambiental, o sea, no calórico, no radiación, no presión atmosférica, y están viviendo tranquilos. Ese es, en un resumen, sería esa, como que para nosotros es imperante ahorita tener ese tipo de animales, porque los costos de producción son muy elevados para mantenerlos los que son seleccionados por indicadores de producción, o sea, más leche, más carne, más. Necesitamos traer insumos de fuera de los ranchos para poder tener una rentabilidad con los animales. Pero con nuestros animales adaptados, ya es, bueno, que están vinculados ya al ambiente de nosotros, ya es más sencillo tenerlos, o sea, ya viven con claridad en nuestro ecosistema. Entonces, esa es como que la transformación que está pasando en nosotros, bueno, en mi caso, para no meterme en problemas, de vincularme con el ambiente en función de mi ganado, ¿no? Y se me bajaron los costos de producción de forma catastrófica. Se incrementaron los índices de reproducción y los índices de conversión alimenticia. Claro. Entonces, yo sí gozo de buena condición corporal, nada más por tener animales que están sufriendo menos. Sí, claro. En casos como el suyo y en general, o sea, en general existen pocos grupos que estén implementando tanto métodos Bloop, o sea, la genética tradicional que comenta, tradicional de hace 50, 60 años, que es muy potente, pero tiene ese coste de oportunidad tan elevado, y muchísimo menos selección genómica. Y por nuestra experiencia, lo más normal es que las necesidades de los ganaderos empiecen por poder controlar, tener un conocimiento genético de su estructura, de su hato. Es decir, ¿cuántos individuos están realmente emparentados entre sí? Cuando dicen, individuos que estén seleccionados al ambiente, que sean más rústicos, fenomenal, muy bien. De estos individuos, ustedes van seleccionando. Cuando seleccionan, al final irán cruzándose los mejores entre sí y aumentará la endogamia. Entonces, preguntas que lanzo ahora así al grupo, no para tener una respuesta ahora, sino para que lo piensen. ¿Ustedes tienen control exhaustivo de cuál es el porcentaje, por ejemplo, de su pedigrí que es incorrecto? Por ejemplo, ¿no? No es para que me den la respuesta ahora. Cosas típicas. De media, sin que haya un control genético, de media hay alrededor de un 20% de errores en el pedigrí. ¿Vale? Dependerá de los estudios, a lo mejor en Europa hay más, en Europa hay menos, pero de media suele ser eso. Si ustedes controlan el pedigrí, ¿ustedes tienen una idea de cuál es el nivel de endogamia, por ejemplo, de su población? Esas son las primeras preguntas antes de pasar a temas de selección, estadística, selección genómica. Si uno empieza a controlar eso, entonces imagínase puede aplicar el método de ojímetro que digo yo. Yo creo que este es mejor, este es mejor, este es mejor, pero además voy a seleccionar lo que mi ojo dice que es mejor, que mi ojo puede decir que es cuáles son genéticamente más distanciados. Porque de esta manera voy a asegurarme que haya variabilidad genética para poder seguir siempre creciendo. Cuando la variabilidad genética se agota, ya no va a crecer. Sí. Eso es interesante. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Don Tino. Una pregunta, tomando una cosa que tú dijiste hace rato de ver esa correlación entre las cosas positivas y las cosas negativas, ¿qué tan difícil es hacer eso? O sea, ponerte un ejemplo así que siempre lo discutimos en el chat. El que produce leche siempre ha dicho que cuando la vaca produce mucha leche, cuesta. ¿Ok? Entonces sería una correlación tal vez desde ese punto de vista, pero uno quisiera romperla, que no fuera tan cierto, ¿sabes?
vaca que produzca más leche, pero que se peñe también más rápido. ¿Qué tan difícil es romper eso? Mira, eso depende de... ¿Usted cómo se llamaba? Álvaro, ¿no? Sí, sí. Muy buena pregunta, don Álvaro. Vamos a ver, esto depende, técnicamente depende de lo que se llama linkage, enlazamiento entre genes. Los genes que están implicados en producción lechera pues, y que estén relacionados con células somáticas, es decir, que mucha producción lechera está asociada a baja inmunidad y por lo tanto aumenta las células somáticas en la leche. Cuanto más juntos estén entre sí, más difícil va a ser encontrar, esto es un tecnicismo, pero se lo digo así, encontrar recombinantes, es decir, individuos que tienen el gen bueno, pero que no tienen el gen malo, que correlaciona negativamente, ¿vale? Hay que romper ese entrelazamiento, ¿vale? Entonces, cuanto más juntos estén en el cromosoma, más difícil es separarlos. Cuanto más separados, más fácil. Si están en cromosomas diferentes, están separados. No hay correlación. Si hay correlaciones porque están en el mismo cromosoma. Ahora sí entiende tus asuntos. Separar, cuanto más cerca, más difícil. Cuando es difícil, ¿qué hay que hacer? Obtener, hasta que no tengas un número de progenitores, la probabilidad de que se rompa es bajita, ¿verdad? Si es bajita, necesitas muchos descendientes para uno que no tiene, que ha roto ese linkage. Esa es la razón. Y la respuesta es difícil, puede ser muy difícil o puede ser relativamente fácil. Depende del par de caracteres que uno quiera romper. Perfecto, gracias. Doctor, una última pregunta. Mire, nosotros, bueno, yo en mi caso me dedico a leer un poquito de esto. Uno de los vínculos con el ambiente que tienen los bovinos es el ADN mitocondrial materno, ¿no? Y el ADN mitocondrial materno, pues es como que la respuesta al ambiente, ¿no? Como que la receta que tiene la vaca para heredar a su progenie, la respuesta, cómo se va a comportar, ¿no? Hay marcadores para ver si existe a nivel ambiental una correlación genética, es decir, si podemos a nivel de un territorio saber si ciertos animales tienen esas adecuaciones para la temperatura, presión atmosférica, es decir, pues, hay los animales que pelechan, ¿no? El Angus, ¿no? Que en climas del norte, en épocas de frío, termina siendo peluche, ¿no? Pelo largo, le crece el pelo largo. Pero en clima caliente, pues no crece. O nosotros necesitamos un pelo liso o un pelo corto para que no se suban las garrapatas y termorregule mejor. Porque, ¿qué cree que aquí, por ejemplo, en mi caso, yo traje del norte Beefmaster y luego los vinculé con otras razas, con Cenepol, y terminamos sabiendo lo que le llaman los 7 colores, ¿no? O sea, de animales de todo tipo pero como se comportan bien, los cuidamos bien. Sí sería interesante llegar a saber cuál es el verdadero vínculo que la vaca tiene a un clima donde nunca existió. Para mí 500 años son poco tiempo para un proceso evolutivo, ¿no? Para las vacas. A ver, entonces, sí, perdón, siga. No, sí, ya. Ahí. La mitocondria es un orgánulo que produce energía. Todas las células la tienen. Entonces, la mitocondria se hereda exclusivamente por parte materna, ¿vale? Salvo excepciones y en diferentes tasas, pero fundamentalmente tanto humanos como vacas como Drosophila, ¿vale? La mosca de la fruta, que es la reina de la genética, la mitocondria se hereda siempre de la madre. Es decir, todas las mitocondrias que todos tenemos las hemos heredado del óvulo. ¿Vale? Todas. Las mitocondrias pueden existir. El problema al final es como siempre, la plata. ¿Pueden existir correlaciones entre el ADN mitocondrial? La mitocondria tiene su propio ADN, ¿vale? Para producir proteínas propias de la mitocondria, para producir energía. Entonces, ¿puede el ADN mitocondrial correlacionar con ciertos fenotipos? Puede. ¿Se ha estudiado? En Drosophila sí,
porque es facilísimo trabajar con moscas. ¿Se ha estudiado en mamíferos? En estudios, el número de estudios. Yo ni recuerdo un estudio que haya asociado la mitocondria con un factor agronómico, por ejemplo. No digo que no exista, digo que yo si lo he leído ni lo recuerdo. ¿Razones? Porque es que vale dinero. Es que hay que extraer el ADN mitocondrial, es otro protocolo de laboratorio y si encontráramos la correlación, o sea, habría que hacer el estudio con centenares o miles de vacas y si encontráramos la correlación, si encontramos ese marcador, habría que hacer un protocolo para mitocondrial y eso vale dinero. Entonces, cuando digo dinero, ¿cuánto es? Pues puede incrementar el test genético en $30, $40. No es rentable. No es rentable. Ejemplo que suele gustar mucho, yo esto lo daba en las clases de genética en la universidad, la oveja Dolly, la famosa oveja Dolly, uno de los problemas que tenía es que el testado de la oveja Dolly se hizo por ADN mitocondrial y además, curiosamente, era vieja a los 2 años porque, es que lo digo esto porque ustedes han hablado también de tema de telómeros, es que han hablado de todo en el grupo de WhatsApp, porque los telómeros, el ADN que hereda la oveja Dolly es el ADN de una vaca adulta. Entonces, Dolly tenía las mitocondrias del óvulo de la madre, pero no tenía las mitocondrias, o sea, a Dolly, ¿cómo la clonan? Cogen una célula de célula mamaria de la mama y cogen un óvulo. Al óvulo de otra oveja le quitan el núcleo y meten el núcleo de la oveja Dolly. Entonces, la oveja Dolly tiene mitocondrias de otra oveja que no corresponde y tiene además ADN viejo. Es decir, cuando era bebé, genéticamente, Dolly ya tenía 3 o 4 años. Por eso con 2 años ya tenía artrosis y muere tan joven. Lo he contado como curiosidad porque he mencionado las diferencias entre mitocondrial y genómico y es una historia que a veces le gusta mucho a la gente. Espero no haberme enrollado. No, al contrario. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Que le siga sobre ese tema, estaba bueno. Qué bárbaro. ¿Saben por qué se llamaba Dolly? No. Porque le sacaron la célula donante, la sacaron de glándula mamaria. Y Dolly Parton, la famosa actriz, no sé si ustedes la conocen, pues no sigo. No sé si ustedes... Tenía buena glándula mamaria. Efectivamente. Por eso le llamaron Dolly, por Dolly Parton. Y porque extrajeron de glándula mamaria. Oiga, doctor, pero ya siendo más específicos sobre nuestro tema, con este mismo tema, ¿no será por eso que tenemos tantos errores genéticos produciendo en el trópico? Animales produciendo mucha leche en climas superadversos para ellos, ¿no? El hecho de tener una glándula mamaria prominente, pues significa vasos sanguíneos más grandes. Al tener vasos sanguíneos grandes significa un corazón más grande. Al tener un corazón más grande significa una capacidad torácica mayor. Entonces incrementa la energía metabólica, ¿no? El metabolismo está desfasado. Y es el error de la vaca Holstein cuando la traemos acá a México, un programa que se llama Plan Chontalpa, a Tabasco, al medio tropical trajeron Holstein, ¿no? Como la innovación del desarrollo rural para México como política pública. ¿Y cuánto duró? Holstein? Como 4 días. O sea, duró muy poco, o sea, fue un fracaso pleno. Y a mí me quedan dudas así como graves, ¿no? Por ejemplo, Brasil, ¿no? Brasil sigue importando leche para su consumo personal, bueno, para su consumo de su población, y nos exporta girolandos, ¿no? Como ganado de alta rentabilidad lechera. Entonces, ahí no hay concordancia en lo que...
Y la pregunta va con respecto, como final de esto, ¿usted qué opina de la ética genética con respecto a los animales de alta genética que le llaman, o de alto contenido genético de producción, pero como comercio, no como verdadera ente de producción? A mí en general no me gustan los juegos genéticos, y menos con mamíferos. Por un ejemplo, lo de la famosa transgénesis para que en la leche de las vacas produzcan ciertos antibióticos directamente. A mí eso conceptualmente no me gusta. No soy partidario de ese tipo de cosas. Cada uno tendrá su opinión, pero bueno, que no... Le digo porque me pregunta, ¿no? Ahí al respecto. No me gusta, por ejemplo, el uso de... O sea, la selección genómica ahora en vaca ha llegado a tal punto que la selección, es decir, el análisis del ADN ya no se hace ya no se hace solo en el becerro, nada más hacer, sino que se puede hacer en el embrión. Uno obtiene embrión in vitro, analiza el genotipo y si el genotipo le interesa, entonces lo introduce en el útero. Si no le interesa, lo tira. Eso no se hace porque es caro, pero eso tecnológicamente ya se puede hacer. A mí eso conceptualmente no me gusta. A mí ese tipo de cosas podemos hacerlo mejor, pues estos métodos. Abaratemos la tecnología para que con cruces tradicionales tengamos... A mí me gusta ir al campo, ver las vacas y ver que se está prediciendo el valor de un animal, pero que no se está tocando que no se está tocando la naturaleza. Pero bueno, esas son ya opiniones personales, ¿no? De otro tema. Y como dice la SAT, hay que mantener sencillita todavía las cosas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Don Raimundo quiere preguntar. No se le oye. Está en mute. Todos, buenos días, Oscar, buenos días, Miguel. Raimundo Chacón. Encantado. Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Yo creo que hemos estado hablando hora y media. No está mal. Don Oscar, no se le oye. ¿Ya no hay alguna pregunta? Pues les voy a pasar el PDF en cuanto termine la charla y, por favor, para cualquier duda, estoy a su entera disposición. Si necesitan ayuda con datos, si tienen datos, necesitan una opinión de un segundo experto o lo que sea, sin compromiso alguno, estaremos encantados de ayudarles y hacer que todo el mundo pueda ir progresando poco a poco, ¿vale? O sea, que no tengan... Dicho en plata, como decimos aquí en España, que no les pienso cobrar si ustedes tienen alguna duda, si quieren que revisemos algunos datos, eso no me parece... nosotros no lo hacemos. Luego, si quieren que trabajemos juntos, hablamos. Pero vamos, que si tienen alguna duda y quieren que revisemos algunos datos, lo haremos con gusto y trataremos de aconsejarles lo mejor posible. Pues si no hay más preguntas. Doctor, No, muchas gracias al doctor Miguel, doctor Oscar, muchas gracias. Allá a España. ¿Zacatecas? No, a ver, mándeme una de esas. Yo se la pago. No, mándeme su. Yo le mando una y usted me manda otra. Ahora, después sí. Doctor, espero que sigamos contando con usted en el futuro. Este es un grupo muy plural. Una ventaja que tiene con nosotros que sí somos ganaderos, la mayoría, y hay muchos profesionales. Y todos andamos en el modelo de la inteligencia colectiva. Se sube la información, se discute y todos aprendemos. Hay gente que se enoja a veces, pero pues es parte del juego.
yo al antemano le estoy agradecido por su gran colaboración y estamos a sus órdenes también para lo que le podamos hacer a usted, que en algún momento necesita de algo de nosotros y nosotros y ustedes de ustedes hacia nosotros. No sé si alguien tenga más preguntas. No, muchas gracias. Espero que nos inviten en alguna otra ocasión, doctor Oscar, doctor Miguel, muy amable. Gracias. Encantado. Muchas gracias por participar y sobre todo a Oscar, muchísimas gracias por la iniciativa. La iniciativa de Oscar el poder desarrollar esta. Saludos, Oscar, y saludos, doctor. Un gusto. Les decía. Gracias. Saludos. Adiós. Ya te extrañábamos, Rafa. Saludos a todos. Muchas gracias a todos. Se quedó grabado, se los paso. Buen día. A ver si nos puedes compartir, Oscar, la plática Claro. por el chat. Vale, gracias a todos, saludos. Hasta luego, muchas gracias. Muy interesante tema, saludos. Gracias, bendiciones. Hasta luego. Dios. Gracias.